Buenas, bienvenidos a la historia de las universidades, patrocinado por Universidad de La Salle. 60 años educando para pensar, decidir y servir. Hoy vamos a empezar una serie de 3 capítulos. Les vamos a contar una historia de las universidades como idea, como desarrollo, como instituciones, como saberes, como comunidades, como formas de compartir el conocimiento. Y les vamos a contar cómo surgieron, quiénes se las inventaron, y les vamos a contar estas historias a partir de un hecho, y es que se cumplen 60 años de la Universidad de La Salle en Colombia, la escuela de la Congregación de Hermanos de las Escuelas Cristianas. Y es importante que se los cuente también porque es que imagínense que las universidades en este momento están enfrentando unos retos gravísimos, grandísimos. Uno, durante la pandemia, por la virtualidad, el concepto de comunidad de las universidades se vio seriamente afectado por el hecho de que la gente no se podía encontrar presencialmente en las aulas, que era una de las razones por las cuales las universidades se crean. Ahorita después les echo el chisme de cómo es que surge el concepto de comunidad. Otra, que al aparecer una gran cantidad de saberes específicos que se pueden hacer a través de las redes, que no están nada mal, no hay problema con eso, se pierde el sentido de una formación holística. Digamos, cuando tú aprendes una cosa muy específica en un conocimiento virtual, solo aprendes eso. Ni se te aparecen más chismes, ni nadie te los cuenta, ni te vas a poner a discutir con las otras personas que piensan diferente a ti. Y eso pues tiene de bueno como de malo, porque ¿dónde están las comunidades? Entonces resulta que las universidades ahorita tienen que reinventarse en muchas cosas, tienen que comprender cambios drásticos de las épocas y momentos casi de ciencia ficción. Pero eso no quiere decir que no sean muy importantes en la transmisión del conocimiento, del saber, de la información, de la comunidad, de la discusión, de la capacidad de poder entender y comprenderse con nosotros, de entender diferentes puntos de vista, en una época en que el debate es importantísimo porque la polarización se come todo lo que antes era el intercambio de ideas. Tú piensas esto, yo pienso lo otro. ¿Tú por qué piensas esto? ¿Por qué lo leí de aquí? ¿Y tú por qué piensas lo otro? ¿Por qué lo leí de aquí atrás? La universidad genera eso, el ambiente del debate, la capacidad de estar con otras personas, el intercambio de saberes, la idea de unas comunidades que puedan ponerse a pensar juntas de maneras diferentes. Entonces, en esta época de la vida, reflexionar y contar la historia de las universidades resulta particularmente importante. Y los 60 años de la Universidad de La Salle, y precisamente por la influencia tan grande que ellos tienen en la formación universitaria desde la Edad Media, que les vamos a contar, es un momento, un día y un tiempo maravilloso para contarles esta historia. Nosotros ahora que estamos precisamente renovando y pensando en todas las formas de los sistemas educativos, que está cambiando tantísimo la tecnología, ni siquiera de una generación a otra, sino de una década, de un quinquenio a otro, las cosas son increíblemente diferentes. Entonces es bueno revisar las bases de los sistemas educativos a partir de los cuales se formó el concepto de lo que hoy se llama universidad. Entonces, antes de las universidades, como nosotros las conocemos, existía la idea de reunir estudiantes para echarles una carreta para el aprendizaje, porque la primera idea es que es bueno aprender cosas nuevas y saber cosas que uno antes no sabía, porque eso estimula todo, eso estimula la cabeza, el corazón. Entonces, la idea de reunir estudiantes y echarles un cuento, eso se hacía en la antigua Grecia, se llamaba paideia, el sentido de la pedagogía y el sentido de la educación.
También se hacía en Roma, también se hacía en la India, en escuelas muy antiguas, y en la China, donde a través del confucianismo se hacía por los métodos de exámenes y de meritocracia, para que la gente aprendiera a ascender dentro de la sociedad de acuerdo con su capacidad para mostrar sus diferentes y nuevos aprendizajes a través de los exámenes. En el Imperio Bizantino empezaba a nivel primario la educación de los niños. Los incas tenían el Yacaywasi, que era donde se enseñaban temas técnicos, administrativos y religiosos. Los mexicas contaban con el Calmecac para la nobleza, que era una formación religiosa, administrativa, y el Telpochacali, que era una clase en común para el desarrollo de una destreza física o militar. En el Islam se desarrollaron las madrasas, que promovían la educación pública bajo el califato. Esto es muy importante para entender el Islam. Ahora, lo que se llama una madrasa es un sistema de enseñanza teológica, social, comunitaria, que articula una comunidad alrededor de un saber y de un conocimiento teológico. Eso existe en este momento en nuestro siglo XXI y hay que entenderlo en un sentido educativo para poder imaginarse uno de qué estamos hablando cuando nos hablan de las madrasas, porque hoy día hay una distorsión muy grande sobre el origen de estas palabras y sobre lo que significan. Generalmente las asocian solamente con fines bélicos, pero no, eso es antiguo como la moda de andar a pie y se hace con fines educativos. Eso fue en la época de los califatos y de hecho el Islam va a ser muy importante para la formación de las universidades. En la Europa occidental, en lo que llamamos la Alta Edad Media, acuérdense que la Alta Edad Media la llamamos en la historia a lo que sucede inmediatamente después de la caída del Imperio Romano. O sea, es como al revés, la Alta Edad Media es al principio y la Baja Edad Media es cuando ya se iba a acabar, de acuerdo con la clasificación que hicieron los europeos de la historia, que a partir de la de ellos contaron como si fuera la de todo el mundo, pero en realidad es la de ellos. Resulta que allá empezaron a surgir escuelas catedráticas y monásticas para preparar a los clérigos porque el tema religioso se va a tomar la mayoría del conocimiento durante el medioevo. Entonces los clérigos van a tener una formación particular y para eso se van a hacer monasterios donde se van a dar toda una transmisión de conocimiento y también se van a hacer los copistas, que son los que van a copiar todos los libros que antes estaban en el dominio de una población mucho mayor y ahora van a quedar metidos en las abadías y en los monasterios. Por eso tenemos esas historias como las que el nombre de la rosa. Cicerón, que es uno de las claves del pensamiento, de los precursores del pensamiento que conducía al concepto de universidad, decía que el impulso de saber y el conocimiento hacían más chéveres a las personas. Esta idea se va a repetir mucho tiempo después. O sea que cuando tú sabes, te ennobleces. Saber, conocer te hace una mejor persona. Y en su defensa de Arquías afirmó que todas las artes relevantes para la cultura humana están interconectadas, como si tuvieran un parentesco. Es decir, que el conocimiento está integrado, que el conocimiento tiene que ver una cosa con la otra, que es muy importante porque a una veces le enseñan las cosas por aparte y no sabe qué tiene que ver, cómo se relacionan entre sí, pero todo eventualmente está relacionado entre sí y eso lo sabía Cicerón. Entonces, como les contaba, las primeras universidades van a surgir en el Islam. غروبا وشروقا كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عبدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتي. Hay quienes dicen que las universidades son un invento totalmente europeo. Hay quienes dicen que en el Islam se gestaron los factores fundamentales que harían posible las universidades. Eso todavía se discute, pero unos y otros tenían unos conocimientos muy poderosos que se transmitieron de una cultura a otra. Fundamentalmente durante la época de los omeyas y de los abasíes y de las madrasas y de los bimaristaneos, que son hospitales escuelas que surgen en Bagdad, en el Cairo,
en Córdoba, que son los que van a promover los estudios avanzadísimos de religión, medicina, ciencia, donde había filósofos, médicos como Avicenas, como Averroes, como Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi es el inventor del algoritmo, el que aparece en la carátula del álgebra Baldor, y cada vez que ustedes entran en las redes sociales va a haber un algoritmo que es el que los conecte a ustedes con aquello que quieren o necesitan saber. Entonces Al-Khwarizmi, nacido en Jiva, en el país que hoy es Uzbekistán. Entonces también estaba la lógica, estaba la ética, estaba el álgebra y estaba la astronomía, y el álgebra llegó a ser una cosa tan importante que se hacían concursos de pueblo en pueblo para ver si lograban descifrar una ecuación, y el que lograra descifrar la ecuación se llevaba el premio que se ponía en las bolsas para el que más lograra entender eso. Y se basaba en un saber secreto en ese momento el álgebra, hasta que uno de los algebristas, furioso con el otro, publicó los secretos del álgebra y se acabaron los concursos en la época del Islam, pero algunos de los secretos no se terminaron de publicar. Entonces, en las universidades de Bagdad, en la época de los abasíes y de los omeyas, y también en el Cairo, y en las ciudades de Tiro y Sidón quedan en el actual país del Líbano, que fue Fenicia durante mucho tiempo. Tiro y Sidón son de las ciudades más tiempo habitadas en la historia humana. Hace 7.000 años permanentemente han tenido habitantes las ciudades de Tiro y Sidón del país del Líbano, del gran pueblo de los fenicios, un transmisor importante de conocimiento de la humanidad. Importante tener eso en cuenta cuando nos hablen del Líbano hoy día. Entonces los omeyas y los abasíes crearon una red de conocimiento y de estudios en la matemática, en la astronomía, y lo hicieron a través de las madrasas y a través de estas formas de universidades que también estaban en Timbuktu, también estaban en Marruecos, también estaban en Fez, también estaban en todo el África del Norte, también van a llegar a Córdoba y van a llegar a Sevilla, y en Córdoba van a ser muy importantes. Hay una corriente de conocimiento que se está dando y que nos va a dar una influencia muy grande para lo que van a ser las universidades. Luego, cuando llegue el Renacimiento europeo y se desarrolla la revolución científica y el conocimiento filosófico en Occidente, empieza a tomarse todo lo que de alguna manera ya se conocía en el mundo islámico. En realidad, las universidades empezaron a aparecer en Europa en el año 1000, que fue cuando la sociedad empezó a tener una gran cantidad de cambios. Primero volvieron a aparecer las ciudades. Siempre que nos hablan de la caída del Imperio Romano, nos hablan de un hecho puntual, ¿no? Como si el día que volaron el acueducto, el último acueducto de Segovia, ya se acabó el imperio y salió un titular, sí, que se acabó el Imperio Romano. No, eso no es así. Lo que pasa es que las ciudades, como se conocían en la antigüedad, no van a ser así durante mucho tiempo. La gente va a volver a vivir al campo, la gente va a volver a vivir en comunidades relativamente aisladas, y solo hasta el año 1000, cuando se enteren que el mundo no se acabó. Porque cerca del año 1000, como han pasado las grandes pestes, entonces pensaban que el mundo se iba a acabar, pues porque 2/3 partes de la población murieron. O sea, no era paranoia. Bueno, no, dicen un día, ¿sabes qué? Mira que el mundo no se va a acabar. Finalmente no se acabó, entonces surgieron los carnavales y también van a surgir las universidades, empiezan a surgir las ciudades, los burgos. Son pequeñas ciudades que poco a poco empiezan a volver a generar un flujo de gente, de comercio, de innovaciones agrícolas, un clima más favorable, un aumento de la producción de alimentos, una expansión del comercio, y empieza a resurgir una Europa nueva, y esa Europa nueva tiene como referentes Bagdad, el Cairo, Damasco, Tiro y Sidón, las ciudades antiguas del Islam que hace allá tiempo estaban desarrollando un saber universitario y maravilloso. Entonces, esto hizo
que apareciera un nuevo oficio que aparece en las ciudades. Ese nuevo oficio es el oficio de los intelectuales, los aquí presentes, porque la carta que le estamos echando nosotros somos personas que trabajamos con las palabras. Entonces, los intelectuales se conocían como vendedores de palabras. Empezamos a trabajar con una visión de entender el mundo, pensar el conocimiento, pensarlo de diferentes maneras, y esa visión de pensar el mundo busca la manera de hacerlo colectivamente, porque el conocimiento, si no se transmite, no tiene sentido. Imagine que usted sepa algo maravilloso y que no lo pueda contar a nadie, y que no se lo pueda explicar a nadie, y que solo usted lo sepa. Pues se intoxica, se le hincha la barriga, porque ¿qué va a hacer con eso? La gracia es que usted lo cuente a alguien que para esa persona signifique algo, y que sea chévere que los dos sepan algo que solo usted sabía antes. Entonces, el desarrollo de las ciudades empieza a presentar educaciones de diferentes maneras, unas laicas, otras religiosas. Hay órdenes que van a surgir, órdenes religiosas que promueven la educación universitaria y la formación intelectual. Y resulta que aquí hay una cosa que aparece que es muy importante en la educación, y es que genera capacidad de movilidad social. En la Edad Media usted podía tener un sistema de vida distinto al que había nacido por tres cosas: o porque fuera rico, o porque hubiese nacido en una clase alta, o porque cambiara la suerte y un día se encontrara la olla de oro al final del arco iris, que dicen en las leyendas, ¿sí? Pero salvo que se le apareciera Aladino, o el rodaballo, o todos estos peces que cumplen los deseos, la cosa no parecía variar mucho. Pero de pronto aparece algo que permite que usted sí pueda pasar de una forma de vida a otra a través de eso. Eso se llama la educación. Y eso pues es una muy buena idea, porque nos está dando la posibilidad de acceder a otro tipo de cosas. El concepto de universitas, referido a lo de Cicerón, y de humanitas, es un concepto que se refiere a una comunidad de estudiantes y de maestros. Que haya gente que quiera aprender y haya gente que quiera enseñar lo que sabe y que quiera transmitir ese conocimiento. Entonces, el universitas también se puede hablar como institutos donde se nos creen comunidades que estén interesadas en saber. Eso es lo que significa universitas. Pero también hay otra idea que es chéverísima, y es que no es solamente que nos reunamos para saber, sino que todos los saberes se pueden comunicar entre sí. Es decir, esta comunidad que se reúne para saber también puede relacionar diferentes conocimientos unos con otros, lo que le va a dar al conocimiento un carácter universal, no solamente porque lo hacemos en comunidad, que significa universitas, sino porque podemos hacer muchas formas de conocimiento simultáneamente, relacionarlas las unas con las otras, echar carreta al respecto, y eso nos va a permitir un enriquecimiento mucho mayor que si solamente estudiásemos una cosa, o que si la estudiásemos individualmente, como podía haber sido una tuición, como pasaba antes con los ricos que tenían un tutor que le enseñaba a él. Eso lo preparaba, pero no le permitía conocer lo que los demás pensaban. Esto se va desarrollando mucho más, se van a hacer centros de conocimiento universal, y la idea es que empiecen a cubrir disciplinas diferentes: artes liberales, teología, derecho, medicina. A eso lo vamos a llamar un currículum, o lo vamos a llamar un pensum. Vamos a enseñar estas cosas, y las vamos a enseñar aquí así, y las vamos a enseñar en este orden, que es lo primero que tú haces cuando vas a entrar a la universidad: es ¿cuál es el currículum de la universidad? ¿Qué es lo que enseñan ahí? Un pensum. Entonces, la primera universidad es en Bolonia, actual Italia, en 1088, y se consideraba una universidad la más antigua en el sentido en el que hoy hablamos de las universidades en Europa. Teniendo en cuenta que esto ya existía en otras partes, pero en Europa, porque nuestro cuento viene de ahí en este capítulo, en este tiempo. Entonces los estudiantes formaban esas comunidades de universitas para regular la enseñanza,
Y ahí entonces allá se da estudios de derecho canónico. Estamos viviendo en una época en el medioevo donde las instituciones están fundamentalmente en manos de la iglesia. Entonces, el derecho canónico es muy importante porque es como está funcionando el mundo, y también el derecho civil, y también las estructuras académicas y administrativas, porque se necesita una administración para darle una organización a una universidad. Eso se necesita desde el principio. Entonces, luego fundamos la Universidad de París en 1150, que es a mediados del siglo XII, donde se va el desarrollo del concepto de universitas, porque los estudiantes eran capaces de cooperar para poder entender. Esa universidad la reconoció el Papa. Eso era muy importante en esa época, porque el Papa era una figura fundamental y la reconoció el rey. Bueno, entonces ya reconocida por el rey y por el Papa, estas universidades empiezan a adquirir mucho más prestigio y mucha más influencia dentro de la sociedad. De grandes batailles et de forts courses, de l'armée d'une dressage immense, où ils briguèrent vers lui notre amour, mais d'Aguilial la privait lui fort sourd, tant qu'il aussi l'argent par grand amour, souvent combattit la jampaille lourde, si perdit de ses hommes les médiors, et souvenez-vous d'Avivien le Proust, pour qu'il retourne dans un camp grand boulour, l'une dit à l'autre, où elle commence la chanson d'Iliade. En Bolonia, los estudiantes jugaban un papel central y los maestros, algunos eran miembros del clero, tenían una mayor autoridad en los estudios. Aquí en la Universidad de París los profesores van a ser los que tienen la mayor importancia ahí, y se van organizando las autoridades, las teologías, las artes liberales. Luego surge otra corriente en otra parte. En 1167 surge la Universidad de Oxford y en 1209 la Universidad de Cambridge. El sistema educativo de los ingleses, que va a ser también otra de las corrientes importantísimas de Occidente, y nacen como comunidades de maestros y estudiantes que se organizan bajo la idea de universitas, es decir, de la idea de comunidad. Y entonces empiezan a darse diferentes modelos de organización universitaria y empieza a darse una nueva forma de enseñar, que es el sistema medieval anglosajón, que se centraba muchísimo en los debates y en las disputas teológicas y en la transmisión de la doctrina cristiana, porque estamos en el medioevo, y en el medioevo pues se hablaba de eso. Luego va a surgir en España la Universidad de Salamanca. ¿Cómo era de importante la Universidad de Salamanca en 1134? Que hay un dicho viejo que dice: lo que natura no da, Salamanca no presta. Es un dicho bastante peyorativo, porque quiere decir que si usted es bruto, la Universidad de Salamanca no lo va a sacar de ahí, pero es una de las cosas por las que se conocía la universidad. Esa fue muy importante y fue reconocida también por el Papa, y se va a volver una de las universidades más influyentes de la Europa medieval en materia de teología y de filosofía, y en materia de autonomía frente a las instituciones que había de poder en esa época. Esto es súper importante, porque para que las universidades puedan desarrollarse necesitan tener autonomía. No pueden estar bajo la tutela de un poder, porque si no, todo lo que se enseña ahí está influenciado por congraciarse con ese poder. Tienen que ser autónomas las universidades. Esa es la condición del saber universitario frente a cualquier cosa que pase. Entonces, en la universidad medieval, la educación se estructuró en lo que se llamaba el trivium y el quadrivium, que eran las dos áreas fundamentales. El trivium era el lenguaje, la gramática, la retórica y la lógica, y era la capacidad crítica y comunicativa, es decir, que todo lo que usted le enseñan, usted esté en capacidad de reflexionar si le parece, si no le parece, y no que todo lo que se lo digan usted se lo trague entero. La capacidad crítica es una de las condiciones fundamentales del pensamiento universitario, y es muy importante reflejar eso, porque la capacidad crítica se pone en peligro en las redes, digamos, cuando usted solamente escucha un solo tipo de conocimiento.
un solo tipo de voz y es parecido a lo que creen que usted piensa, es más difícil escuchar otro tipo de enfoques y de personas. En la universidad se va a pensar y a criticar y a cuestionar y a escuchar y a pensar todas estas cosas. William, je le ferai motiver, mais ton conseil en des jours crève bête, en plus allume a du mon grand métier, aïe c'est le c'est William couché. Parmi la monta le bon d'Estre. Entonces, había otro que se llamaba el Quadrivium, que era ciencias matemáticas, aritmética, geometría y música. Y la música se entendía como una disciplina de las matemáticas. También se daba astronomía y era parte de la base científica. Y estas 7 disciplinas eran lo que se llamaba el arte liberal. Entonces, así se va ampliando el currículum. Las universidades empiezan a poderse estandarizar y en la medida en que se estandaricen pueden intercambiar conocimientos. Eso es muy importante porque usted puede pasar de una universidad a otra y puede continuar los estudios que estaba haciendo. Eso hoy por hoy lo llaman homologar un título, que tú puedas pasar de una universidad a otra. Hay sistemas así como las becas Erasmus en este momento en Europa, que como producto de la Unión Europea permiten que la gente pueda estudiar indistintamente en todas las universidades de Europa si son ciudadanos europeos. Entonces, eso viene, digamos, de esto, de la idea de estandarizar las universidades. Entonces, las universidades medievales son las que se van a organizar como tales. La universidad, como nosotros la conocemos, es un invento medieval. Y entonces ahí empiezan los debates entre los profesores y los estudiantes y el conocimiento a través de la oralidad de las clases magistrales, pero siempre ha habido gente crítica, libre pensadora, siempre ha habido gente que cuestiona lo que se enseña, lo que se dice, y había una comunidad de jóvenes estudiantes que se llamaban los goliardos, y los goliardos, bueno, pues a algunos les parecían sinvergüenzas, a otros les parecían saboteadores, a otros les parecían lo que tú quieras. Eran jóvenes estudiantes que en ocasiones podían ser clérigos, pero ellos criticaban, cuestionaban, a veces se burlaban, se salían de la universidad y no terminaban de estudiar la carrera, pero se quedaban todo el tiempo ahí. Digamos, es un factor que puede ser desordenado, que puede ser disruptivo, pero que era muy necesario para estar sacudiendo la universidad, porque el conocimiento hay que sacudirlo también de vez en cuando para que no se anquilose. Eran irreverentes, tenían una poesía satírica, se burlaban de las normas sociales y religiosas, criticaban las estructuras de poder, incluidas las eclesiásticas y las académicas. Ellos representaban una cosa que es fundamental para la educación, el espíritu de la rebeldía, el espíritu de la crítica y el espíritu del cuestionamiento, porque eso es parte de la libertad de pensamiento y eso es parte de lo que mantiene vivas a las universidades. Eso también forma parte de lo que hace la libertad de cátedra. No solamente que usted pueda enseñar lo que usted quiera, sino que los estudiantes lo puedan aprender y lo puedan criticar y puedan cuestionarlo y no solamente tomarlo como una cuestión reverencial. Entonces la interacción entre profesores, estudiantes y goliardos crea un ambiente tanto de tensión como de reflexión. Porque lo mismo les molestaba que los hacía pensar, porque estos pelados permanentemente decían sí y como por qué. Sí y como de dónde. Entonces pues usted tenía que pensar lo que ellos le estaban diciendo. Entonces ellos también crearon ese sentido de la identidad universitaria. Aquí se va construyendo la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. Sin eso las universidades no pueden existir, porque si usted se pliega al régimen que en ese momento esté gobernando, teniendo en cuenta que los regímenes son tan variantes y tan cambiantes y que a veces se pueden volver locos y que a veces les pueden dar por un montón de cosas, la universidad debe mantener su independencia. Y debe estar en capacidad de decir desde su propio conocimiento en qué cosas cree y en qué cosas no cree.
Entonces, en el futuro, cuando aparezcan cosas tan terribles como el Tercer Reich, es muy importante la independencia universitaria, ¿ve? Porque, pues, si no, imagine, se chiflan los universitarios también, pues no es muy importante. Y entonces, el papado, curiosamente, no temía a la libertad de cátedra, sino que encontraba en la universidad un punto de apoyo porque como también se enseñaba teología y también se enseñaba ciencia, decían que siendo así que el hombre sabio en teología es semejante a la estrella de la mañana que irradia luz en medio de las tinieblas, o sea, la idea de que de todas maneras el conocimiento generaba luz y que daba esplendor a los santos y apaciguaba las discordias. Entonces la universidad va cogiendo otra cosa que es muy importante, prestigio. Usted necesita que las universidades tengan prestigio para que la gente crea que lo que se está enseñando ahí les va a servir para la vida. Entonces se va construyendo la autonomía, la crítica, el prestigio, el reconocimiento de una universidad, que es con lo que se trabaja en la educación, el reconocimiento de una institución. Y entonces así se va formando lo que va a ser la universidad, la academia como tal. Ese se refiere a la enseñanza de un solo aspecto, una academia de medicina, una academia de artes, que son especializadas. La universidad, la idea de la universidad es que haya muchas formas de conocimiento, muchas diferentes disciplinas y que todas esas disciplinas y esos conocimientos se encuentren, dialoguen, debaten, se encuentren entre sí mismas. Por eso usted en la universidad tiene electivas y por eso ve materias con otras personas de otras carreras para poder ver otros enfoques acerca de lo mismo que usted está estudiando. Entonces, eso es lo chévere. Ahora, pues también tiene lo suyo, ¿no? A pesar de que la idea era aunar el conocimiento, poderlo congregar, poder hacerlo comunitario, también formó élites. Élites que hacían que solo las clases altas pudieran entrar a las universidades y en algunas sociedades aumentó la brecha entre la gente que no tenía acceso, que no podía pagar una universidad y la que la podía pagar. También el otro efecto que tenía era que tenían un desprecio por el trabajo manual, porque consideraban que solamente las disciplinas teóricas eran las que tenían validez y entonces no respetaron ni valoraron las artesanías, a los obreros, a los artesanos, y crearon una división entre lo teórico y lo práctico que hacía que la implementación práctica del conocimiento teórico fuera muy difícil. Y bueno, y otro defecto enorme, no estaban permitidas las mujeres ahí, ¿cómo le parece? En la Edad Media todavía se podía, no era muy fácil, pero se podía. Curiosamente es en la modernidad donde se va a volver muy difícil que la mujer vaya a acceder al conocimiento, porque resulta que la modernidad hace tan buena propaganda de sí misma y le echa toda el agua sucia a la Edad Media, y resulta que fue en la modernidad donde se le excluyó de la medicina, de la clínica, de la formación universitaria teórica, y donde muchos de los saberes que poseían las mujeres no fueron clasificados en estas nuevas estructuras, y por lo tanto se tomó muchísimo tiempo antes de que las mujeres pudiéramos acceder a las universidades y yo pudiera echarles este cuento, pues porque eso antes no se podía. Entonces, las universidades van surgiendo en Europa en los siglos XII y XIII, van creando nuevas ideas y van allanando el camino para que la filosofía, la medicina y la astronomía vayan a dar las bases de lo que hoy llamamos el pensamiento científico, y eso se va a dar durante la época del Renacimiento, cuando viene la revolución científica,
que es el momento en que empieza a mirarse de otra manera la ciencia y la naturaleza. Entonces las universidades medievales van a extender la cultura y van a extender la literatura, y están los goliardos montándola por ahí, desafiando, criticando, pero muy importantes ellos. Y empieza los estudios de retórica, de música, de artes visuales, y esto es muy importante en la arquitectura de la época de las catedrales góticas. Y estas universidades van desarrollándose como grandes centros de pensamiento y van a promover la innovación. Esa es otra de las cosas importantísimas de la universidad. La innovación. La universidad tiene que estarse transformando en sus contenidos, en transformar la ciencia, la cultura, los artes, la literatura, y tiene que desarrollarse tecnológicamente. El desarrollo de la tecnología y del conocimiento hace posible, por ejemplo, que hoy existan los podcasts. Para que esto llegue a ustedes se necesita un desarrollo tecnológico altísimo para que nos podamos comunicar así nomás, me puedan escuchar donde quiera que estén haciendo cualquier cosa. Eso pasaron todas estas cosas antes de que llegáramos allá. Entonces, el mundo se ha hecho posible a partir, en una gran medida, de los modelos universitarios. Entonces, en este contexto vamos a juntar dos historias: la historia de las universidades y la historia de cómo surgen los hermanos de La Salle, que es de lo que estamos hablando. En el siglo XVI, Francia se vuelve una potencia enorme. Francia está haciendo, digamos, todo su gran proyecto de convertirse en una potencia, y eso lo va a llenar en el reinado de Luis XIV, que es el que se conoce como el Rey Sol, y es el que dice que el Estado soy yo. Entonces, él empieza a crear una situación para que el conocimiento se pueda dar, primero porque Francia se vuelve muy, muy poblada. En ese momento es el país más poblado de Europa. Esto le da una gran ventaja demográfica, pero también le va a dar una tremenda vulnerabilidad, porque la situación en la que está la mayoría de la gente es súper paila, precaria. Los niños están en una indefensión, en una vulnerabilidad. No hay cómo ocuparse de ellos, no hay cómo tratarlos, cómo ayudarlos a crecer, están como por ahí. Entonces la corona va a intentar ayudar a la infancia creando escuelas parroquiales y también creando organizaciones de caridad y de beneficencia. Algunas comunidades religiosas, como los jesuitas, empiezan, y como las doctrinarios, las ursulinas, empiezan a crear sistemas de educación para niños y niñas con el cumplimiento de las obras espirituales, que al crear este tipo de, digamos, de servicios y de conocimientos ayudan a su propio espíritu. Es en este contexto cuando necesitamos ocuparnos de la gran cantidad de nuevos niños franceses, y cuando hay que ver cómo se hace esto, que se va a crear las escuelas cristianas de la educación, que van a ocuparse fundamentalmente de esta tarea. Y ahí va a aparecer un personaje en el siglo XVII que nació en la ciudad de Rémy. Se llama Juan Bautista de La Salle. Él nace el 30 de abril de 1651. Él nació en una familia acomodada y tenía también una profunda inquietud espiritual, y a los 11 años recibió la tonsura, que era ese peluqueado que le hacen a los sacerdotes en la base, en la parte de arriba de la cabeza, que les hacen como un circulito, y ahí pasó a ser sacerdote, y a los 15 años lo nombraron canónigo de la catedral de Reims, que era una cosa increíble para esa edad, y él está pensando que no, que por ahí no es. Después de que se mueren los papás, él asume la responsabilidad de administrar los bienes de la familia, y entonces los hermanos menores le dijo: no, usted tiene que hacer mucha cosa aquí, todavía no se meta de sacerdote. Entonces él empieza a ver cómo va a desarrollar una vocación espiritual y al mismo tiempo ocuparse de una cantidad de asuntos mundanos que le toca ocuparse, como toda la herencia de la familia y tal. Entonces, en 1683 se le iluminó la cabeza y dijo: ya sé qué es lo que va a hacer. Yo me voy a volver un educador. Entonces dejó de ser canónigo, dejó la ordenación en la jerarquía eclesiástica y se dedicó a la educación de los niños pobres. Dijo: no, por ahí es que yo creo es en eso.
Entonces fundó el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en 1682 y empezó a promover la educación gratuita y de esa manera poder garantizar que mucha gente va a poder tener conocimiento. Los países que van a tener grandes desarrollos van a creer en la educación y en el conocimiento en algún momento de su historia. Y este es parte de esa idea. Entonces él sigue el ejemplo de Adrien Niel de La Salle, que crea en el conocimiento una forma de poder proteger la espiritualidad. El conocimiento se va a ligar a la espiritualidad, se va a ligar a mejorar las personas. Más adelante, estas instituciones que eran profundamente cristianas y religiosas también se van a ver enfrentadas a otras vertientes de la educación que va a ser el laicismo cuando llegue el siglo de las luces. Esas son otras historias porque de aquí en adelante es qué es lo que le va a pasar a esta idea de este personaje cuando llegue la Revolución Francesa, cuando le toque irse de Francia, cuando se vaya por otros países y vaya llevando estas ideas y estas historias a otras partes. Él va a ser canonizado en 1950, un 15 de mayo, motivo por el cual el Día del Maestro en Colombia se celebra el 15 de mayo, por él, porque van a crear una orden de educadores que se dediquen, son hermanos educadores, es decir, no son sacerdotes en un sentido jerárquico clerical, porque abandonan cualquier otra misión que no sea la educación y se dedican única y exclusivamente a la educación, y al dedicarse a la educación empiezan a formatizar y organizar y estandarizar una serie de cosas como el seguimiento a los estudiantes. O sea, no solamente tenemos la comunidad y no solamente tenemos la universalidad de ideas, sino que tenemos que poder medir esto. Y no solamente lo vamos a medir a través de los exámenes, sino que lo vamos a poder medir a través del rendimiento individual de cada estudiante. Entonces vamos a hacer un seguimiento de cómo un estudiante avanza, progresa, entiende en la información y la puede manejar de una manera mucho mejor a medida que avanza en el conocimiento. Ahí empiezan a desarrollar un proyecto pedagógico gigantesco. Ese proyecto pedagógico se va a volver universal y se va a esparcir por el mundo y va a crear una nueva cantidad de formas de entender la educación y va a cambiar el destino de muchas personas. Entonces la manera como eso va a pasar, lo que pasa con la Revolución Francesa, lo que van a crear en diferentes situaciones, cómo se las van a ver a la hora de la reforma y la contrarreforma, qué va a pasar con las otras órdenes religiosas, todo lo que tiene que ver con la acción, suspenso, intriga de la historia, entre un proyecto pedagógico y los avatares de la historia que los llevan a lugares inesperados, en momentos que no se imaginaban y que van a hacer que ellos vayan a construir una idea de educación perdurable en el tiempo, en los siglos, y que hoy día sigue siendo fundamento de la universidad como hoy lo conocemos. Vamos a contarlo en el siguiente capítulo sobre la historia de cómo se va a formar este proyecto y cuáles van a ser las implicaciones de este proyecto en la era moderna. Entonces, desde los espacios de la pedagogía, de la enseñanza, de las comunidades, de las universidades, de las órdenes de los maestros, desde Cicerón, desde las universidades medievales, desde los tiempos de la educación en el Cairo, pasando por el concepto medieval y el concepto moderno de lo que significa la universidad, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes feliz día, cualquier día que ese sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Universidad de La Salle, al rector hermano Nicky Alexander Murcia, vicerrector de Promoción y Desarrollo Milton Molano Camargo, y a la coordinadora de Mercadeo Carolina Patiño Rodríguez, y al equipo de podcast de anauribe.fm, Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez, la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido, y siempre con el gran apoyo de las personas que nos donan en Patreon, PayPal y PayU.